El Abba les bendiga, hermanos. Quiero continuar con el tema de la verdad del arrebatamiento. Y lo que le expliqué en la primera parte es lo que está aconteciendo, donde pues unos piensan que se van ahora en este año, que otros pues que es después de la tribulación. Y hay mucha confusión, hermanos, están teniendo sueños del arrebatamiento, otros de que incluso los matan y pasan situaciones o pasan hambre. Entonces, y hay también otro, hay que decirlo, que ni cuenta se están dando de lo que está pasando. Esos viven este mundo y bueno, esos sí que no entienden nada. Pero les dije que íbamos a ir a las escrituras. Hablamos de la palabra librar en la primera parte y lo vimos en Segunda de Pedro, librado y guardado en cuanto a Lot y a Noé. Luego también en Daniel 12, donde dice que viene un tiempo como nunca lo ha habido ni lo habrá, pero que los que estén escritos en el libro para salvación, esos serán librados. Y también pues vemos que Mateo 24:21 y Jeremías 37 nos habla de un tiempo como nunca lo ha habido ni lo habrá, la angustia de Jacob, pero que será librado. Entonces vemos que se repite Daniel 12, Jeremías 30, Mateo 24, lo mismo. Y que esa palabra, que es librado, que es la que tocamos en el tema anterior, estoy haciendo un pequeño resumen, significa conservar, rescatar, guardar, salvar, huir, libertar, fugar, y es el hebreo malat. En Jeremías 30 la palabra que se usa como librado es yasha, que también es de Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Mesías, en quien tenemos victoria, nuestro socorro, el que nos salva. Y yasha es socorrer, liberar, ayudar, guardar también. Socorro, salvación, salvador. Entonces, ahora bien, esta es la palabra librar. Ahora quiero ir a la palabra guardar, y uno de los versos que más se usan hoy en día para decir que la iglesia no pasa la gran tribulación. Y bueno, aunque en el libro de Revelaciones nos habla de 7 iglesias, sin embargo, estas iglesias cristianas dicen que ellos son la de Filadelfia, que ellos son la fiel, y que las otras 6 se quedan o se pierden, no sé, y que esta séptima es la que se va porque los otros son los cristianos tibios. Y en esto vemos también a raíces hebreas que verdaderamente es cuestionable su identidad, porque estos son temas que cuando ya se conoce las escrituras, ya uno puede entender que si uno es Israel, cuando habla de esta persecución, los cristianos lo visualizan como si fueran los judíos, pero el que es Israel entiende que su pueblo Efraín es multitud de naciones y gentiles, y que el Padre ha estado restaurando a su pueblo ante nuestros propios ojos. Que hay personas que lo nieguen, bueno, esto de negarlo es aferrarse a una doctrina y no querer mirar más allá, escudriñar, porque dicen, no, así fue que me enseñaron y este pastor tiene tantos años, y bueno, esa parte no la quieren ver. Pero bueno, independientemente de eso, porque ese no es el tema, vamos a ver la diferencia de guardar y de librar. En cuanto a Apocalipsis capítulo 3, que es la iglesia de Filadelfia, que muchos dicen que ellos son esa iglesia y que por eso es que se van, porque ahí dice que ellos se van. Este tema de la palabra guardar y de las veces que aparece pues los santos en el libro de Revelaciones, lo voy a dividir en 2 partes para no hacerlo muy largo. Vamos a leer Apocalipsis 3 en el verso 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces aquí dice, por cuanto tú has sido fiel, tú has guardado mi palabra. Y aquí hay que hacerse una pregunta. ¿Verdaderamente
hemos guardado su palabra con paciencia. ¿Y qué significa guardar? Porque si Él dice que estos fieles han guardado la palabra, y la descripción de santo es apartado, y Yeshua le dijo a su pueblo que si lo aman, que guarden sus mandamientos y que Él enviará al Consolador para que le guíe a toda verdad. Entonces, lo primero que tenemos que entender, si calificamos en la parte de que yo estoy guardando su palabra, su verdad, estoy siendo fiel, porque es muy fácil decir yo soy fiel, pero muchas veces las personas son fieles a lo que ellos escogen ser fiel. O sea, de las escrituras yo voy a coger esta parte, esta no es para mí, esta es para fulano, y eso no es ser fiel. Ser fiel es perseverar, esa paciencia, soportar y aguantar, escudriñar, buscar la voluntad de Él, cumplir la voluntad del Abba, porque hay muchos que están cumpliendo la voluntad de sus pastores. Y tenemos que caminar en el camino que Elohim preparó para nosotros. ¿Cómo sabe un pastor lo que Elohim preparó para ti? El que sabe es Él, y Él es que te va a indicar qué tú debes hacer, y por eso es que debemos presentarnos delante de Él, porque la salvación es individual. Ningún pastor me puede decir a mí cuál es mi llamado. Eso es algo que es entre Elohim y yo. Y eso, pues, eso lo vemos muy a menudo. Entonces, a veces, como dice la Escritura, hay personas que se encuentran edificando algo que Él no envió y lo están haciendo en vano. Están trabajando, pero como no es lo que Él envió al final, ese fue el camino que Él preparó para Él, pues no está haciendo la voluntad del Padre. Entonces, aquí cuando dice, has guardado la palabra de mi paciencia, entonces como tú has sido fiel, has hecho mi voluntad, tú pues has perseverado, porque la paciencia es la perseverancia. Entonces por eso yo te voy a guardar de la hora de la prueba. La primera cosa, ahí dice te voy a guardar. Ahí no dice te voy a arrebatar. Yo creo que pudiera decir te voy a arrebatar. Y así se nos quitaría toda duda. Pero ahí dice guardar. Ahora, alguien dirá, bueno, tú estás mirando el guardar en el hebreo y mira, el libro de Revelaciones se escribió en griego. Ok, yo dije, pues déjame buscarlo. Primero lo voy a buscar en hebreo y luego lo voy a buscar en griego. La palabra guardar en hebreo es shamar, que significa para proteger. O sea, el Abba está diciendo, como tú has sido fiel, cuando venga este tiempo de prueba al mundo, yo a ti te voy a proteger. También significa cercar. Entonces eso es como que Él cerca, Él pone un cerco de protección para que nadie te toque. También significa observar, alguien que te mira, que te observa, que envía a sus ángeles para que guarden tus caminos, que te está observando. Preservar, porque Él no quiere que se pierda su pueblo, entonces lo va a observar para protegerlo y va a estar pendiente. También significa vigilia o vigilar, o sea, tener sus ojos mirándote, ¿verdad? Mirando su viña, mirando su pueblo, observándote. Él dice que fijaré sobre ti mis ojos y te diré el camino que debes andar. Entonces, cuando andamos en su camino, sus ojos están sobre nosotros. Y si vienen tiempos malos, Él nos preserva y nos guarda y nos vigila. Ahora, vamos al griego. En el griego, la palabra guardar es 58.3 del Strong griego y es tereo. La definición de tereo es vigilia. Fíjense que es muy similar al hebreo. Mantener el ojo sobre ti. Custodia. Cuando alguien cuida a alguien, le está custodiando. Guardar de pérdida o daño. Entonces, Él te va a guardar de que no te falte la fe, de que alguien te dañe. Mirar, o sea, te está mirando, observando. Considerar, o sea, tiene consideración de ti. Te conserva, conservar y reservar. En ninguna de las definiciones aquí lo puedes ir a buscar, dice arrebatar o sacar de este mundo, o habla de resurrección, o habla de muerte. Aquí está hablando custodia, vigilia, preservar.
Y es el mismo significado de llamar. Si miras, vigilar, vigilia, mantener el ojo sobre ti, custodiar, proteger, es lo mismo. Entonces, ahí este verso no me lo pueden usar, porque no dice eso. No dice que te va a sacar, y en todo caso la palabra guardar no significa que te va a llevar. Ahora, algunos dicen que los santos no aparecen después del capítulo 4 y que por eso es que entienden que ya no están. Ahora vamos a ver, porque la Escritura nos habla de quiénes son los santos. Los santos son el pueblo del Altísimo. Los santos son los que tienen el testimonio de Yeshua, aquellos que han creído en el Mesías de Israel, que han lavado su ropa en la sangre del Cordero, aquellos que están en pacto con Él, aquellos que guardan sus mandamientos, han sido fieles. Entonces, esos son los santos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver si después del capítulo 4 vemos a los santos. Y vamos a comenzar con el quinto sello. Y vamos a leer capítulo 6, de 9 a 11, dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Adonai, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Fíjense, nuestra sangre de aquellos de los que moran en la tierra. O sea, que los que moran en la tierra le dieron muerte. Entonces ellos le preguntan que hasta cuándo. Y aquí él da una respuesta. Dice: y le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Si buscamos la palabra un poco de tiempo, la vamos a encontrar en muchos lugares en cuanto a las profecías y el tiempo de cuando el Abba voltea su rostro, un poco de tiempo, de cuando Satanás desciende, le queda un poco de tiempo, y que será por un poco de tiempo, por un corto de tiempo. Fíjense que es un tiempo corto, no es mucho. Y de eso podemos ir a muchas escrituras, pero cuando le dice poco de tiempo, lo que está diciendo que ese poco de tiempo que se le va a dar a la bestia y a estos gobiernos y a los que están con él, pues no es mucho, no es mucho. Son 3 años y medio, 42 meses. Ahora, luego dice que descansasen todavía un poco de tiempo hasta, y ahí también hay otro punto, hasta, que luego lo vamos a ver en Daniel capítulo 7, donde el antimesías y la bestia persiguen y luego dice hasta que se le entregó el reino a los santos del Altísimo. Y vuelve y menciona santos. Entonces dice, hasta cuando es el tiempo, se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, ellos, en el verso 9 dice que habían muerto por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que ellos tenían. Aquí claramente está diciendo, esos compañeros y hermanos suyos, todavía hay que completar el número. Ahora, hay más, porque gente dice, no, pero eso no prueba, eso está hablando de otra cosa, de los tibios que van a pasar la tribulación. Ok. En el capítulo 7, en el verso 9, del 9 al 17, ahí nos habla de una gran multitud de toda raza, de toda lengua y de toda nación, que pasan por la gran tribulación. Claro, está ahí. Dice también que ellos pasan hambre, sed, calor, porque dice ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, verso 16, sino dice que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, ellos sufrieron, pasaron hambre, calor y persecución, pero dice que ellos vencieron. Y cuando vencen, dice que se le extiende el tabernáculo. Y aquí nos está hablando de raza, lengua, nación, muchos pueblos, una multitud muy grande. Esa misma multitud la vemos en diferentes lugares a través de las escrituras. Entonces,
La iglesia de hoy, los que dicen que son de la iglesia fiel, dicen que eso no son ellos, que estos son los tibios y que se van a quedar y que ellos se van. Pero vamos a ver, porque vamos a seguir leyendo, si es así. Porque multitud se está refiriendo a Efraín. Y el problema número uno de la iglesia cristiana es que ellos no saben quién es Efraín. Efraín es multitud de naciones y pueblos. Es también Jacob. A Jacob se le dice, vete y salgan de ti multitud de pueblos. También Abraham, tú serás padre de multitud de pueblos. Entonces Abraham, Isaac y Jacob, si eres descendiente, si estás en Yeshua, dice la escritura, entonces descendiente eres de Isaac, de Jacob, de Abraham. Entonces, esa parte, pues hay muchos cristianos que todavía no llegaron a entender. Y ahí yo creo que es un problema para lograr entender de que si ellos son Israel, entonces esta multitud está hablando de ellos. Ok. Entonces, pero vamos a mirar más. Vamos ahora a Apocalipsis en el capítulo 9, del 1 al 4. El quinto ángel tocó el shofar, la trompeta, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Elohim en sus frentes. Entonces, si aquí se le dice que no hagan daño a los que son sellados, ¿cuál es el sentido de que se van a quedar un remanente que es tan santo, ¿verdad?, que él decide sellarlo para que nadie lo toque? Y fíjese que sellar tiene que ver con protección, con cercar, con observar, con preservar. Le dice, no, a esto no me los toque. Entonces, se deberían preocupar de entrar en la tribulación, serían sellados, guardados. O sea, ser fieles de saber que Él los va a guardar y sellar, porque si vemos, en el capítulo 7 habla de los sellados. Ahí están. Aquí están 12,000 de cada tribu. Entonces, pareciese que la gran multitud tiene que lavar su ropa porque están sucia, y ellos no entraron sellados, porque en el capítulo 7 en ningún momento habla que la gran multitud es sellada, sino que pasa, porque dice la escritura que Él advierte. El sabio entiende y se prepara. A ese Él sella y guarda. Recuerden a los que gimen y lloran, a los que se están dando cuenta, a los que están buscando de Él. Sin embargo, dice que el simple pasa y recibe el daño. Entonces, si aquí vienen juicios y vienen situaciones, aquí está diciendo que al que está sellado no le toca. En Ezequiel capítulo 9 habla de lo mismo. Dice, espérate, déjame sellar a los que gimen y lloran. Luego pasa y a estos no me los toque. Eso es guardar. Entonces, guardar tiene que ver con protección, y protección tiene que ver con un sello de protección. Pero si no se preparan para ser sellados, ¿cómo serán sellados? Porque para ser sellados y guardados, tienen que guardar la palabra de la paciencia. Y la palabra de la paciencia es su verdad. Y es fortalecerse y echar raíces en la verdad. Entender, prepararse espiritualmente para estar fortalecidos. Y luego yo le voy a compartir de lo que es la esperanza, porque también ese es otro tema. Este tema es bastante largo, pero yo quiero que usted lo entienda con las escrituras, porque aquí en el libro de Revelaciones habla bastante de personas que son santas, porque aquí cuando le dice que no se le acerque a los que tienen el sello, ¿por qué eran sellos? ¿Por qué estaban sellados? Porque eran santos, separados para Él. Pero alguien dirá, no, pero eso no tiene que ver. Bueno, pues vamos a ver más versos. En el capítulo 12, del 9 al 11, vamos a leer, dice, entonces oí
una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Yeshua, de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. O sea, el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Nuestros hermanos. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ellos vencieron, ellos prefirieron morir antes que negarle, ellos fueron fieles hasta la muerte. ¿Por qué le dice a la congregación, a una de las congregaciones, que iban a ser echados en la cárcel, pero que Satanás también le iba a perseguir? Pero le dice: sé fiel hasta la muerte. Esa es la congregación, vamos a leer, la congregación de Esmirna. Le dice: no temas, verso 10, capítulo 2, en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Ahora, hay personas que van a decir: pero son 10 días. No, hermanos, esto es simbólico. 10 es completo, o sea, no es un tiempo largo. Le dice que es un tiempo corto. Él no le va a dar prueba a nadie más de lo que pueda soportar. Y sin embargo, a esta congregación, esta era una congregación que él no la reprochó. Le dice en el verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, no fue una congregación mala que él le dijo: mira, arrepiéntate. No le dice que se arrepienta. Él le dice: yo conozco tu sufrimiento, pero tú sabes qué, sé fiel hasta la muerte. Y si tú eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Entonces, están mirando la fidelidad en tiempos de tribulación. No todo el mundo va a morir. O sea, hay personas que van a morir antes de la tribulación, hay personas que van a morir durante la tribulación, y hay otros que llegarán hasta el final y verán, eso se levantan. Y quizás esos que han tenido sueños donde ellos son arrebatados, quizás son esos de los que van a permanecer hasta el final. No quiere decir que se van en este año o que se van pronto. Y yo sé que mucha gente este mensaje no le va a gustar porque es que se quieren ir. Y yo quisiera que fuera así también, pero es que la palabra es la que me convence. Y ya hay mucha escritura más. Yo le voy a seguir leyendo. Mire lo que dice el verso 17 del capítulo 12 de Apocalipsis. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Entonces la mujer es Israel. ¿Y quiénes son la descendencia de Israel? Su pueblo entre las naciones, multitud de pueblos. Esos que tienen los mandamientos de Elohim, los mandamientos que los guardan y que creen en Yeshua, tienen el testimonio de Yeshua. Entonces, esos son los santos. Esos son los santos. ¿Y cómo es que los santos están en la tribulación? Pero hay gente que dice: no están en la tribulación. Pues sí están. Primero dice que son sellados, luego dice que están corriendo, que lo están persiguiendo, luego vemos esa gran multitud. Vamos entonces, lo voy a dejar aquí para que en la segunda parte de que viene a ser la tercera parte, vamos a ver Apocalipsis 13, 14, 15, 19, 17 y Daniel 7, que todo habla de lo mismo, los santos, lo que está aconteciendo, lo que está pasando. Luego que terminemos ahí, vamos a ver Mateo 24 y vamos a ver la séptima trompeta, que está en Apocalipsis 11, y también a la final trompeta, lo que eso significa. También vamos a ver la parte del anticristo, que está en Tesalonicenses, que también ahí nos habla clarísimo de este tema. Y también la esperanza. Porque si la esperanza es escapar de la tribulación, yo quiero saber cuál es el verso en que se apoyan de que esa es nuestra esperanza. Pero lo vamos a estudiar a más profundidad para que todo quede en claro. No lo quiero extender más, aunque ya se extendió, porque quiero que se queden con lo que le he dado hasta ahora. Guardar y librar en hebreo, y también tereo, que es guardar
¿verdad? Que es vigilia, mantener, separar. Entonces, todo esto que vamos a leer en el libro de Revelaciones, nos vamos a dar cuenta de que hay una tribulación y que hay un pueblo perseguido. ¿Quiénes son estos? Esos son la gran multitud, su pueblo. Hay un solo pueblo, uno solo. Y no hay tal, y lo vamos a ver también, de que no hay una resurrección de uno primero y después el otro. No, es el mismo desde el principio hasta el final que logra vencer. Y como venció, está dando gloria y está cantando en el capítulo 15 y lo vamos a ver. Luego le voy a hacer un recuento desde el principio hasta el final. Por eso les digo que este es un tema que es largo y que es bastante y que yo lo he ido estudiando y me he dado cuenta. Y bueno, y estudiándolo una vez más, pues estoy entendiendo aún mejor. Y de verdad que yo quisiera que si alguien que escucha este mensaje está esperando un arrebatamiento en este año, que considere estudiar esto a profundidad y que más bien que se siga santificando, como dice la Escritura. El que es santo, santifíquese más, que escudriñe, que busque a más profundidad, porque a medida que entienda las profecías va a poder comprender mejor los sueños proféticos, porque aquí hay sueños que lo están interpretando mal, lo están ajustando a las doctrinas. Entonces, cuando uno escudriña a profundidad los profetas, ya los sueños, uno lo va entendiendo mejor a medida que uno va pues avanzando. Así que bueno, lo dejo hasta aquí y luego vamos a proseguir con lo que es el capítulo 13 en adelante, de lo que habla de los santos en todo el libro de Revelaciones. Amén. El Abba les bendiga.